Muy buenas tardes, Dios te bendiga, todo lo que es el Valle del Lerma. Qué bueno poder estar nuevamente en esta empresa Nortevisión. Qué bueno poder estar para estar transmitiendo este programa donde hay tantas personas que nos están mirando y también todos los que nos siguen por las redes de TikTok, también YouTube, Facebook. Agradecemos a Dios por toda la gente que nos sigue y cada vez que nos ven nos dicen qué lindo, la verdad. Buenísimo. Gracias a Dios, que Dios continúe bendiciendo a toda la audiencia, a todos los televidentes y a todo lo que es el Valle del Lerma y a donde lleguen todas estas señales y a través de las redes, y que Dios bendiga también a esta empresa Nortevisión Satelital. Estamos una vez más para seguir transmitiendo este programa que hemos llamado Teoterapia, la sanidad del alma, ¿sí? La clínica del alma, la sanidad integral, integral. Y nos estamos adelantando, hoy hablábamos con Margarita y decíamos qué vamos a tocar este miércoles. Y decíamos, bueno, nos vamos a adelantar una semanita, ¿no? La semana que viene, Dios mediante, el próximo miércoles ya vamos a entrar al mejor mes, ¿no? A uno de los meses tan esperados. Yo creo que toda la gente lo espera tanto, ¿no? A este mes de septiembre, y nosotros nos queremos adelantar una semanita, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a hablar algo bien a profundidad de la Biblia, viendo que septiembre es el mes de la Biblia, ¿sí? Septiembre, el mes de la Biblia, el mes de la primavera, el mes del Día de los Estudiantes, bueno, tantas cosas que hay el mes de septiembre. Nosotros nos vamos a adelantar y vamos a hablar entonces un tema de la Biblia donde vamos a tocar el Salmo 1, ¿no? Donde habla que la ley de Jehová es nuestra delicia. ¿Será la delicia para vos la ley de Jehová o la palabra de Dios o la Biblia? Lo vamos a mirar por qué tiene que ser una delicia y cuáles son las consecuencias, ¿sí? De que realmente la ley de Dios sea una delicia. Bueno, como siempre me acompaña mi esposa, la pastora Margarita Maldonado, así que ya le estamos dando también para que esté saludando y desarrollando este tema. Margarita, Dios te bendiga. Amén, Dios me les bendiga a todos los que nos miran, los que nos están viendo de diferentes lugares, a todo el Valle del Lerma, a toda nuestra familia, ¿sí? A ellos le queremos mandar un fuerte abrazo, un Dios les bendiga con todo nuestro corazón. Sí, estamos ya próximo a este mes tan lindo que es, ¿no? Donde todo se rejuvenece, ¿no? Y nosotros podamos también rejuvenecernos en la palabra de Dios, que eso es tan lindo y tan importante, poder transmitirle a ustedes y poder también cada día aprender un poquito más, ¿no? Y este tema tan interesante, tan lindo, que es la palabra de Dios, como dijiste, ¿no? El tema de hoy es la palabra de Dios, es tu delicia. Qué lindo, ¿no? Tu delicia, que nos podamos deleitarnos en la palabra del Señor también, ¿sí? Porque eso nos hace bien a nuestro corazón, a nuestra alma, nos va a hacer rejuvenecer por dentro. Qué bueno, ¿no? Y nos rejuvenecemos por adentro y va a resaltar hacia afuera, qué lindo, ¿no? Y eso también va a elevar nuestras autodefensas, el ánimo, bueno, todo, ¿no? Vamos a estar de 10, ¿no, Margarita? ¿Qué decís? Claro, claro que vamos a estar de 10, nos vamos a estar deleitando, ¿no? Meditando la palabra de Dios. Sí, ¿no? Así porque no es, es solamente un ejercicio, ¿no? Intelectual, no es esto, sino una práctica, ¿no? Una práctica así es, ¿no? Una práctica, sí, es una práctica de la meditación, ¿sí? Así que la práctica de la meditación. Qué bueno, la práctica de la meditación. ¿Sí? Hoy vamos a ver estas dos palabras, ¿sí? Meditación, y vamos a ver también lo que es escudriñar, ¿sí? La palabra de Dios. Como decía Margarita, vamos a ver la práctica en esto, practicar. Siempre sabemos que en la práctica va a estar el aprendizaje, va a estar la habilidad, va a estar la perfección. En la práctica vamos a encontrar todo. Entonces vamos a mirar de este punto a la palabra de Dios y vamos a hacerte siempre una pregunta, ¿no? Nos estamos deleitando, estamos escudriñando, estamos meditando y vamos a mirar
en el Salmo 1. ¿Qué decís, Margarita? Vamos desarrollando un Sí, poquito. veamos el Salmo Miramos. 1, lo leo. Leo. Versículo 2, por favor, a ¿Sí? ver, miramos. ¿Sí? Dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Claro, ¿no? qué lindo. Así que hay que meditar. Hay que meditar, ¿no? Dos palabras, ¿no? Qué linda, mirá, dos palabras en este versículo, ¿no? Hablaba de meditar y hablaba de el deleite, ¿no, Margarita? Del deleite. Claro. Pero como vos decías hace un ratito, ¿no? Recientemente, ¿no? Que hablábamos acerca de lo intelectual, lo práctico. Hay una palabra que a mí me resuena y es la transformación, ¿no? La práctica y el poder transformador es lo mismo. ¿Cómo se entiende esto, no? Cuando yo digo, bueno, cuando decimos nosotros que la meditación de las palabras no es solo un ejercicio intelectual, ¿no? Sino una práctica que tiene el poder de transformar vida. No lo comprendí muy bien eso de la práctica y el poder transformador. Poder transformador, ¿no? Qué tremenda esta palabra cuando hablamos el poder transformador. Es algo que te va a transformar, algo que te va a cambiar, ¿sí? Y eso va a ser la palabra de Dios, pero si nosotros lo practicamos en la meditación, ¿no? Pero vamos a mirar también qué es meditar en la palabra, lo vamos a mirar. ¿Qué sería el meditar? Margarita decía, no solamente hay que leerlo, no solamente debemos de estudiarlo, por varios motivos, puede ser por tradición, puede ser por religiosidad, puede ser por costumbre, o como decía Margarita, puede ser también por un ejercicio intelectual que no está mal, pero a lo que la Biblia nos va a pedir es que meditemos. Y para poder meditar en algo, meditar significa que lo escucho, estoy pensando y trato de asimilar y entender y comprender, y me voy a donde ando, sigo meditando, no sigo pensando en eso. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? ¿Por qué me hablaron de esta manera? ¿Por qué escuché esto de la palabra de Dios? ¿Por qué leí de esta manera? Quiero entrar en el sentido de interpretarla, de comprender, de entrar en esa comprensión de lo que estoy leyendo, el párrafo, el texto, la historia, bueno, la escenografía, lo que fuese de la palabra de Dios. Entonces, mucho más profundo, sí, de leerlo y, bueno, o escuchar. Bueno, hoy fui a la iglesia, escuché el sermón, escuché el mensaje, como lo querramos llamar, y nada más, listo, ya está, cumplí. ¿Qué hablaron? Me pasaron o a la tarde misma o al otro día, no me acuerdo de lo que hablaron, ¿sí? Entonces, sí, es que no la medité. Y cuando lo voy a meditar, cuando digo, wow, qué bueno que hablaron de esto, mirá. Y estoy trabajando, estoy pensando, estoy meditando. Voy a acostarme, antes de dormir sigo pensando en lo que hablaron para tratar de recabar más información, indagar más, meterme más adentro a la profundidad del texto, del contexto, de la historia que me han dado, para poderme fundamentar no en lo que habló la persona, no en un líder religioso, sino en la palabra de Dios, que ese es el fundamento, ¿sí? Para poder edificar mi casa en esa roca, y esa roca es Cristo Jesús. ¿O no, Margarita? ¿Qué decís? Claro, sí, ¿no? Realmente es eso, podernos deleitar, ¿no? Yo cuando hable y estoy viendo acá en la palabra de Dios que dice que debemos deleitarnos en la ley de Dios. Entonces, digamos que hay que fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, que dice que nosotros debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, meditándolo, ¿no? Porque vamos a meditar en estos tiempos, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y lo que dice es que nosotros debemos deleitarnos en la ley de Dios, eso es, ¿no? Exacto. Claro, para poder meditar tenemos que deleitarnos. ¿Cuándo vos vas a comer a repetir o a hacer reiteradas veces repetitivo? Todo cuando a vos te gusta. Pasa como la comida, ¿no? Quiero decir, si a vos te gusta algo, vas a querer repetir, o no, deme más, quiero más. Che, almorzaste algo, te gustó, te encantó, bueno, te fuiste a la noche, che, ¿no quedó alguito? Vas a decir, ¿no?
Algo quedó. ¿Por qué? Porque te gustó, ¿sí o no, Margarita? Sí, sí me gustó. No, aparte, el guisito que hiciste es muy rico y así que sí, que obviamente que algo que me guste, lo como otra vez de nuevo. Lo que es repetir. Exactamente. Y sí, la palabra de Dios es lo mismo. Exactamente. Sí. Entonces tiene que pasar que la palabra sea tu delicia. Entonces desesperadamente vas a buscar la palabra de Dios. Entonces va a pasar como dijo el salmista, ¿no? Cuando puso el ejemplo a este animal, el ciervo. ¿Te acordás, Margarita, cómo era que dijo? ¿Cómo dice? Como el ciervo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, decía, eso decía David, ¿no? Exactamente. Decía, por las corrientes de las aguas, así brama por mí, oh Dios, el alma mía. Y él meditaba en la palabra de Dios y quería más sumergirse entonces en la palabra, ¿no? Tal cual, era su delicia, era su deleite. Era lo que más le gustaba, es lo que más le encantaba. Entonces, en esto es lo que debemos de tenerla la palabra. Cuando pasa eso con la palabra de Dios, cuando pasa eso en la ley de Dios, cuando pasa eso en la Biblia, se va a poner en un poder transformador, ¿sí? Me va a transformar a otra persona. Y obviamente me va a transformar a Dios. ¿Por qué? Porque me va a conectar a Dios. Y va a pasar como dijo el apóstol Pablo, ¿no? En la carta a los Efesios, capítulo 5, en el versículo 1 decía, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo puedo ser imitador de Dios? Cuando le tomo a la palabra de Él como una meditación, como un deleite, que sin la palabra no puedo vivir. Que la palabra es un alimento para mi alma, para mi vida. Así como no puedo vivir con un alimento material, si no desayuno, si no almuerzo, si no ceno, si no hay comida en mi cuerpo, no voy a poder vivir mucho tiempo. De la misma manera tiene que hacerse lo que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a ser un poder transformador, me va a transformar, me va a llevar a otras dimensiones. Voy a ser diferente. Me voy a parecer a Dios, voy a tener ese ADN de Dios parecido a Él. Ya no va a haber esa maldad en mi vida, ¿no? Entonces hoy podemos mirar y podemos hacernos una pregunta y yo creo que la respuesta la tenemos, ¿no? A la vista. ¿Hay deleite de la palabra de Dios en toda la sociedad? ¿Qué decís vos, Margarita? Yo creo que en estos tiempos hemos descuidado, mucha gente ha descuidado el poder leer la palabra de Dios. Por una razón o por otra hemos dejado de lado las palabras de Dios y eso nos ayudaría a nosotros cada día a que podamos entrar más en lo espiritual, poder sentir la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Muchas veces nosotros hemos leído la palabra solamente por leerla, ¿no? Y podemos aprender a seguir a Dios a través de la palabra del Señor. Podemos aprender a seguir a Dios al meditar en la palabra de Dios. Cuando yo medito en la palabra de Dios, ahí sí yo me voy aferrando cada vez más cuando yo paso tiempo leyendo, ¿no? Y pensando lo que hemos leído, ¿no? Hoy día, hace rato meditábamos con mi esposo, meditábamos el cuánto beneficio nos trae a nosotros cuando leemos la palabra y la meditamos, ¿no? Y esto estamos aprendiendo a nosotros y eso queremos transmitirle también a todos, ¿no? Exactamente, porque es una bendición para nuestras vidas. Aparte que nos damos cuenta de la marcha, nos damos cuenta de la marcha de la sociedad, del mundo. Podemos ver y podemos decir, hay una escasez tremenda en lo que es meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la palabra de Dios va a transformar, tiene un poder transformador. La palabra de Dios va a marcar nuestra conducta, nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, si nos llenamos de la palabra de Dios, deleitamos la palabra de Dios, vamos a tener buenas actitudes, buenas acciones. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces todo lo que tengamos lleno en nuestro corazón. Y hoy vemos tanta violencia, y vemos tantas cosas malas que no se parecen para nada a Dios. Entonces hoy podemos decir, hay una escasez tremenda de deleitarnos en la palabra de Dios. Quizás hay buena lectura, quizás
hay una buena tradición en una religiosidad, pero carece de una meditación en la palabra. ¿Por qué? Porque vemos por las actitudes. Jesús mismo dijo, por sus frutos os conocerán, ¿o no, Margarita? Sí, vos sabés que yo vi en muchas Biblias ahora, ¿no? Porque en el tiempo en la que yo era jovencita, yo me acuerdo que había solamente una Biblia que yo la conocía, era Reina Valera, ¿no? Y esto era. Pero hoy hay muchas Biblias de diferentes traducciones, ¿no? Y a cual la hace más simple y lo enseña. Cosa que uno va y lee solamente y no tiene tiempo para meditar, pero hay veces que uno necesita meditar en la palabra de Dios, porque es bueno poder meditar en la palabra de Dios, conocer y meditar en su palabra. Eso va a traer una gran bendición para nuestra vida. Son los primeros pasos que nosotros deberíamos de dar, ¿no es cierto? Aplicar en nuestra vida diaria. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida diaria, esto va a traer grandes beneficios para nuestra vida. Así es, tal cual. Muchísimo, un cambio, una transformación. Vamos a ser diferentes, no vamos a estar viviendo como vivimos. Obviamente hoy, lamentablemente, vivimos la tradición, y la tradición no nos va a llevar a un cambio, a una transformación. De hecho, que tampoco vivimos en la vivencia de la tradición de nuestros antepasados. Ahora sí, recordamos de anteaños y hacemos fiesta y bueno, tantas cosas, ¿no? Pero la generación es diferente, lamentablemente. Vamos a retroceder a 40 años, como decía Margarita. Bueno, cuando era joven, sí, hace un par de años, ¿no? Cuando yo era joven, pero no se veía lo que hoy se ve, ¿sí? Pero sin embargo recordamos la tradición, sin embargo no queremos cambiar lo que es de nuestra cultura. No está mal, pero miremos un poco en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se va a basar en una tradición, no se va a basar en una cultura. Se trata lo mucho más profundo. Se va a tratar de conectarnos con Dios. Y si nos conectamos con Dios y somos representantes de Dios, tenemos que parecernos a Dios, tenemos que ser diferentes. Y por nuestras propias cuentas, nuestra fuerza, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿cuándo lo vamos a lograr? A través que meditemos en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué te parece, Margarita, si seguimos leyendo ahora? Le podemos leer todo el Salmo 1 y explicamos ¿todo el un Salmo poquito. 1? Sí, empezamos ¿Sí? del capítulo 1, sí. Bueno, sí, el Salmo completo dice la palabra así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo de que la arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos dice que perecerá, ¿no? Qué bueno es poder meditar en la palabra de Dios y conocer, meditar en su palabra. Son primero los pasos que nosotros ya hemos dicho, los pasos que podemos dar. Me llama mucho la atención este versículo en la que dice y habla del Salmo, ¿no? Capítulo 1 en el verso 3. Está bueno, ¿no? Qué bueno. Y miremos un poquito, ya se nos está yendo el tiempo, cómo nos corre el tiempo, ¿no? Sí, qué tremendo, pero miremos a ver si lo desglosamos un poquito, ¿no? Sí. Si nosotros vemos el Salmo 1, como vos decías, ¿no, Margarita, que lo estabas leyendo, nos va a hablar de dos personas, ¿sí? Porque como comenzabas diciendo vos, bienaventurado. Mira, el varón que no anduvo en consejo de malo. Claro, quiere decir que hay otros que sí anduvieron en consejo de malo, ¿o no? Y de hecho que lo repite, ¿no? De hecho que le dice, ¿sí? Aquel que no se ha sentado en una silla de escarnecedores, bueno, los burladores, aquellos que, bueno, hacen tantas cosas que no se deleitan en la palabra de Dios. Entonces le da una consecuencia, ahí cuando hemos leído el versículo 2, que decía la meditación que era una delicia para él, era algo rico, algo lindo, que le gustaba, ¿sí?
Entonces llegaba donde estaba y meditaba en lo que es la palabra de Dios. Y de ahí sacamos que la comparación era como un árbol en las corrientes de las aguas, ¿sí, Margarita? Sí, será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Claro. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Prosperará, dice, será como un árbol fuerte, dice, ¿no? Estable, un árbol estable, que produce fruto. En su tiempo, dice, en su tiempo prosperará lo que hace, porque ha elegido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, ¿no? Así en otra versión es la que dice de esa manera, ¿no? Ajá. La frase que me llama a mí la atención es la que dice, todo lo que hace prosperará. Eso quiere decir que tendré prosperidad continuamente. Voy a estar bien prosperada. Claro. Me hace falta estar prosperada a mí. Te hace falta, ¿no? Sobre todo Mone. Siempre cuando hablamos de prosperidad pensamos en la Mone, no en la plata. Bueno, pienso que sí. Y sí, claro. Qué lindo, ¿no? El ejemplo este que pone. Le pone un árbol que está plantado en las corrientes. Fuerte. Claro. Quiere decir que ese árbol no es como un árbol que esté plantado lejos de un arroyo, vamos a decir, ¿no? Porque el árbol que esté plantado lejos de un arroyo va a depender siempre de la lluvia, ¿o no? Sí, de la lluvia, Tiene que depender. Si no llega a haber una sequía, se va a morir el árbol, no hay agua que va a hacer, se va a secar, ¿sí? En cambio, está diciendo que es como un árbol que tiene continuamente sustento, está sustentado continuamente. Continuamente no tiene que esperar el destino, la suerte, sino que ya estás bajo una cobertura, hay un sustento diario, hay un sustento de protección. Esto es aquel que se deleita en la meditación de la palabra de Dios. Entonces, qué lindo este ejemplo, ¿no?, para tomar. Entonces está diciendo, bueno, y obviamente a su tiempo va a dar fruto. Y cuando habla de fruto, está hablando de un fruto espiritual, está hablando de los frutos del espíritu, la fe, la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, ¿sí? Entonces, esto tiene que haber de un hombre, de una mujer que se deleita en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios y se deleita en la palabra de Dios. Está hablando de estos frutos. Y obviamente todo lo que emprenda, todo lo que haga, le va a ir bien, va a ser prosperado, va a tener éxito. Esto no quiere decir que va a ser, bueno, multimillonario o todo tenés que ser rico, como dicen algunos, ¿no? Bueno, tampoco es una matemática o algo mágico que yo te digo, bueno, dame 1.000 pesos y mañana vos vas a tener 10.000 o vas a tener 100.000. Bueno, sería la multiplicación, no estaría mal, ¿no, Margarita? Tenemos yo creo que... Sí, ¿no? No, sí, bueno, sí dice acá dice, será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, va a prosperar. Entonces, si yo leo, medito en la palabra del Señor, bueno, yo entendí que voy a tener todo lo que viene a mí, no me voy a enfermar, no. Sí. Voy a estar bien, eso es lo que a mí me interesa saber, ¿no? Porque si uno medita en la palabra y le vienen todas estas bendiciones a nuestra vida. Claro, estaría muy bueno, ¿no? De hecho que sí, vas a marcar una diferencia, porque el que te va a sustentar es Dios. Es más, no vas a sufrir. ¿Por qué? Porque vas a tomar buenas decisiones. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Entonces, al meditar en la palabra de Dios, vas a estar bajo la voluntad de Dios. Las decisiones que tomes, lo que emprendas, no va a estar bajo el destino de la suerte. Bueno, le pegué y me salió bien, che, a ver. No, ahí ya va a estar bajo la voluntad de Dios. Y Dios obviamente no se equivoca. Entonces vas a empezar a estar en la ciudadanía del reino de Dios y vas a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y si tenés que pasar pruebas, como vos decías, por ahí sí te podés enfermar o podés tener una circunstancia adversa, puede ser, como que no.
pero como vos decías en el comienzo, Margarita, que por adentro vas a estar rejuvenecida, vas a estar fuerte. Siempre va a haber un gozo, ¿sí? Siempre va a haber un gozo, y ese gozo, esa alegría, eso va a superar a toda circunstancia mala. Y esa paz que vas a tener a través de meditar y a través de estar conectado con Dios, esa paz va a sobrepasar a todo entendimiento. Entonces las cosas van a ser diferentes. Esta es la promesa de Dios. Para esto es la meditación, el deleite en la palabra de Dios. Esto lo podemos ver también en la antigüedad, que obviamente este miércoles nada más no vamos a hablar esto, sino todo el miércoles vamos a tratar de escudriñar lo que es la palabra de Dios. Así que ya después vamos a estar mencionando otros textos donde habla el consejo de Dios en su pueblo primitivo, que hoy sigue para nosotros, ¿sí? Bueno, ya lo comprendí al versículo 3, entonces yo puedo tener algún problema, pero como dice la palabra del Señor, dice, en el mundo tendremos problemas, tendremos dificultades, pero el Señor nos dice a nosotros, el Señor Jesús nos dice, pero confía, yo he vencido, ¿no? Y Él va a ser victorioso a nosotros, o sea, que yo voy a poder salir del problema, no con tristeza, sino agarrado de la mano de Dios. Exactamente, ¿no? Qué lindo el Salmo donde habla, como decíamos, de dos personas, ¿no? Uno, bueno, el que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que no depende de la lluvia. El otro le está diciendo que va a ser como el tálamo, decía, ¿no? Sí. Es decir, como la paja, cuando, bueno, una paja que agarra el viento se lo lleva para todo lado, ¿sí? Eso sería porque, bueno, se va a secar, porque depende mucho de la suerte. Va a depender de la suerte, va a depender de muchas cosas de la naturaleza. Ya no tiene el sustento del creador de la naturaleza. Entonces hay una diferencia tremenda. La verdad que este Salmo 1 es como para hablar tanto tiempo, ¿no? Pero lo vamos a dejar acá, estamos ya casi a 30 minutos de que empezamos el programa. Queremos pasar al segundo bloque, queremos orar y queremos decirte que la palabra de Dios sea tu delicia. Y vos te vas a dar cuenta realmente cuando leas y medites y pienses y te guste y cada vez indagues más y te sientas más conectado con Dios y vas a ver que tus actitudes van a ser diferentes. Vas a ver que esta palabra que parece que es un escrito, parecería una historia, parecería un libro más, pero tiene poder, porque esta palabra es viva. Esta palabra es el mismo Dios y esta palabra, si vos lees de esta manera, va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, te va a hacer ver otras cosas diferentes. Oramos a Dios, pasamos a escuchar un video que tenemos musical y luego tenemos también un flyer, ¿sí? Que después vamos a estar explicando del flyer, pero quiero orar a Dios, quiero pedir a Dios que Dios te siga bendiciendo, que Dios te abra la mente y que podás tener esa delicia por la palabra de Dios, que puedas tener ese acercamiento a Dios, que puedas decir, sí, realmente soy muy religioso, soy esto, guardo todo, pero mis actitudes son malas, mis pensamientos son malas, mi conducta no es buena, entonces no estoy conectado a Dios y quiero conectarme con Dios porque es necesario conectarme con Él, ¿sí? Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Dios mío, hemos hablado de tu palabra. Yo te ruego por toda esta audiencia, por todos los que nos van a sintonizar después por las redes. Señor, que tú les bendigas y que tú obres en la vida de ellos como has obrado en la vida de nosotros, Señor. Así te ruego también que donde hay enfermedades, donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay desesperación, Señor, que llegue tu paz, que llegue tu gozo. Señor, manifiéstate en cada uno de ellos, porque tú le amas, tú pagaste un precio muy caro, diste tu vida en la cruz por cada uno de ellos. Yo te ruego que tú, Señor, te manifiestes en la vida de cada uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así pasamos entonces a escuchar este video musical y luego el flyer y seguimos con más teoterapia.
cosas. Yo te amo, mi Dios, porque eres lo que más quiero. Te necesito cada día más. Cada célula de mi ser te anhela, mi Señor, porque eres el sustento que necesito para vivir. Más unción quiere mi ser, del Espíritu Santo lléname. Más unción quiere mi ser, del Espíritu Santo lléname. En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré. En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré. En el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré. En el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré. Más unción quiere mi ser, del Espíritu Santo lléname. En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré. Y en el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré. Bueno que es esto realmente, qué bueno que podemos meditar en la palabra, porque en ella descubrimos los tesoros escondidos de la Biblia. Esto es lo que realmente me fascina a mí, que en estos momentos que podemos deleitarnos y descubrir este tesoro escondido, muchas cosas que no lo sabía, bueno, ahora los estoy aprendiéndolo, ¿no? ¿Qué dice, pastor? Qué bueno, ¿no? Qué bueno poder estar aprendiendo, y es que, bueno, siempre, aún tengamos 40, 50, 70 años de creyentes o de evangélicos o de estudiar la Biblia, siempre vamos a encontrar algo nuevo, porque por eso es palabra de Dios, es la fuente inagotable de sabiduría. Y nunca vamos a decir, bueno, ya la sé todo, jamás, porque es una fuente inagotable. Y bueno, y ahora pasamos a este segundo bloque. Hablamos de la palabra que usó Jesús, ¿no? Reprochando a esta gente, a estos religiosos, y él le dijo algo: escudriñar. Y parece que ellos eran enseñadores, es más, estaban los escribas eran los encargados de escribir manualmente la Biblia, ¿no? Qué tremendo, la gente que realmente estaban todo el día transmitiendo, escribiendo, ¿sí? Lo que era la Torá de aquel tiempo, ¿sí? A mano, no había imprenta como, bueno, lo tenemos hoy. O sea que todo pasaba por sus mentes, pasaba por ellos para poder escribir. Y sin embargo se le había pasado por alto algo, pero tan importante como era el Mesías, como era el Salvador, como era Jesús, hablando con él y no lo podían reconocer. Y todo esto se desarrolló a través de un debate, ¿no? Margarita, ¿cómo fue eso, lo que había pasado para que se desarrolle este debate? El milagro. Bueno, ¿no? Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, al comienzo nomás del capítulo 5, nosotros estamos viendo acerca del paralítico de Betesda. Así es, ¿no? ¿Sí? ¿Podés explicarlo? Sí, como poquito, no, hablamos un poquito, sí. Este varón que tanto tiempo ha estado realmente ahí sin poder hacer llegar a la fuente donde todo pasaba, dice que el primero que llegaba, ahí ese era sanado, ¿no? Ese sanaba, ¿no? Qué bien. Sí, bueno, cuenta la historia, ¿no? Que había un estanque con 5 pórticos, las galerías que tenían, y había algo muy tradicional, muy clásico, que esa creencia que tenía esa gente, de hecho que se sanarían, por eso estaba este hombre 38 años esperando sanarse, pero había una cuestión, ¿no? Tenían que entrar en esa agua cuando se agitaba. Claro, cuando se agitaba. Sí. Se decía que venía un ángel y le agitaba, no sé si lo verían al ángel, lo movía con las alas, no sé, pero de hecho que ellos creían en eso.
Y ahí dice que había un hombre que hacía 38 años que era paralítico. Este hombre era paralítico, bueno, este hombre, hablando de ese hombre, por causa del pecado, porque si vemos, Jesús le dice, cuando le encuentra que ya estaba sano, le dice algo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Peor, ¿no? sí. O sea que entonces la consecuencia de la enfermedad de este hombre de 38 años paralítico era porque estaba en pecado este hombre. Hacía falta que venga Jesús, que es el que te perdona. Hacía falta tener ese encuentro con Jesús. Y vos fíjate qué curioso, ¿no? Este hombre no perdía la fe, la confianza en esas aguas, ¿sí? En ese ángel que venía a removerla. Pero Jesús demostró ser superior a todo eso. Jesús demostró ser mayor que el ángel, mayor que esas mismas aguas. Porque lógico, los ángeles son creación de Dios. Las aguas y todo lo que hay es creación de Dios. Entonces vamos a recurrir al Creador, ¿sí? Y este hombre tuvo la bendición de encontrarse con el Creador de todas las cosas, con Jesús, ¿sí? No hacía falta esperar al ángel, no hacía falta meterle en las aguas, basta con encontrarse con Jesús. Tremendo, ¿no? Se encuentra con Jesús, Jesús le dice simples palabras, toma tu lecho y levanta. Y anda, ¿no? Y ya. Sí, y anduvo el hombre, y anduvo con la cama al hombro, por decirle de esa sí, manera, ¿no, Margarita? y dice que era un día de reposo también, ¿no? Cuando él ha sido sanado, ahí cuenta la palabra del Señor que él fue sanado en un día de reposo, o sea que en ese día no se permitía hacer nada, debe ser que no hacían nada, todos estaban ahí quietitos, solamente en la presencia de Dios. Claro, una tradición que tenían, bueno, por una ordenanza que hubo en aquel tiempo, pero Jesús también demostró ser mayor, aparte había una necesidad de sanar a ese hombre. Un hombre con 38 años, paralítico, Dios mío, toda una vida, y había que respetar el día sábado. Decir, no le podemos sanar porque es sábado, y quizás mañana era tarde, ¿no? Y quizás mañana no llegaba nunca ya. Entonces Jesús va y lo sana, y ahí hubo un reproche a Jesús y un debate se arma, ¿no? Y ahí entramos en este tema de escudriñar las Escrituras. El hombre no sabía tampoco quién era el que le sanó, pero el hombre se va al templo como a agradecer, ¿no? Porque Dios le dice, Dios me sanó, alguien tiene que provenir de Dios. Entonces se va y le encuentra a Jesús y Jesús le dice, no, mira que has sido sanado, pero tené cuidado, no peques más, para que no te venga otra cosa peor. ¿Qué sería otra cosa peor? Dios mío, 38 años estar paralítico, puede haber otra cosa mayor. Y parece que sí. Si dejamos, si descuidamos, si no agradecemos a Dios, parece que sí, ¿no? Dios hizo algo en este hombre. Entonces este hombre, bueno, podemos decir, le mandó al frente a Jesús, porque antes le habían preguntado, ¿quién te sanó? Y él le dijo, no sé, ¿quién me sanó? ¿Sí? Y ahí cuando se encuentra con Jesús en el templo, que le dice, yo te sané, él se va y le dice, Jesús es el que me sanó. Y ahí se arma esta acusación o este debate, ¿no? Con Jesús. Y ahí le dicen, le empiezan a reprochar a Jesús. Y ahí Jesús le dice una palabra que ya lo va a leer Margarita, que vamos a meditar en esa palabra también, ¿sí? Que es tan importante estas dos palabras, meditar, escudriñar, ¿sí? A ver, Margarita, el 5.39, ¿no? 5.39, lo leo. Dice la palabra de Dios, dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Dan testimonio. Una de las palabras que me llama la atención a mí, ¿qué significa escudriñar la Escritura? Escudriñar, ¿no? Bueno, escudriñar significa, como decíamos en el comienzo, parecido a la meditación, ¿no? Algo mucho más profundo que leer solamente. Nosotros escudriñar es investigar algo. O sea, no quedarme con la lectura, no quedarme con lo que he oído, con lo que me dijeron. No, mirá,
esto siempre fue así, bueno, tu papá, tu abuelo fue esto, fue aquello. No, yo tengo que investigar, tengo que profundizar, indagar. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Es bueno lo que me están inculcando? Es más, cuando voy a una iglesia, bueno, en el caso de nosotros, una iglesia evangélica, escucho la palabra, el sermón, la predicación, tengo que investigar a través de la palabra de Dios. ¿Qué me están diciendo? ¿Está bueno eso? ¿Puedo ver que dice en la palabra, tiene fundamento en la palabra de Dios? Porque si no, vamos a creer a cualquier cosa y podemos estar en el engaño y nos van a engañar y nos van a hacer tantas cosas que hoy lamentablemente se está viendo horrores y lamentablemente todo a veces parecería que queremos caer en la misma bolsa, nos quieren meter en la misma bolsa. No es así. Siempre tenemos que buscar nosotros mismos. Está bueno ir a escuchar el sermón, está bueno escuchar la prédica, sea de las redes, sea del templo, a donde vaya, pero tengo que cotejar con la palabra, tengo que ir a investigar. ¿Es verdad esto? ¿Es así? ¿No es así? Eso pero sería cuando nosotros estamos viendo acá, ¿no es cierto? Como hablaba, pero lo escriba que ellos escudriñaban la escritura. Entonces Jesús él mismo reconoce que lo escriba dedicaba tiempo para estudiar. ¿Cuál es el problema si ellos si yo me pongo, ¿no? Escudriñar la escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna? Ajá. Y ellos estaban escribían, estudiaban la Biblia. ¿Cuál sería el problema de acá? Porque eso no me queda ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenían los escribas? Y a lo que dice el texto, Jesús le dice claramente, ¿no? Escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Háblele de nuevo, Margarita, si le dejamos bien al televidente, el 39. Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces se ve que ellos no estaban escudriñando, ellos podían leer, podían transmitir, la podían guardar a la palabra, ¿sí? Pero la podían conocer, la palabra, pero no escudriñarlo. Porque si ellos hubiesen escudriñado, investigado, ellos tenían que reconocerle quién era Jesús. Porque Jesús mismo le dice, a ustedes les parece, ustedes tienen que escudriñar la Biblia porque ahí está la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En la palabra, en el escudriñar la palabra. Ahí está la vida eterna, le dijo Jesús. Y dice, porque ellas hablan de mí. Entonces, si ellos hubiesen escudriñado, como tiene que ser, lo hubiesen reconocido a Jesús. Hubiese dicho, acá está la vida eterna, porque Él es la fuente de la vida eterna, Él es la fuente de vida, Él es el Salvador, Jesucristo, es el único. Pero ellos no lo reconocieron, lo rechazaron. Por eso Jesús le dice escudriñar. Entonces, ¿cuál es el mandato de Jesús? Escudriñar. No te quedes con lo que te dicen, no te quedes con lo que escuchás. No te quedes por la tradición. No te quedes con la religiosidad. Como decías vos, Margarita, creo que por ahí me decías hoy, no te atrincheres, ¿no? La palabra que usaste me gustaba, claro, atrincherarse, ¿no? ¿Sí? Esa usaste hoy, ¿no? ¿Sí? Dice, no te atrincheres en una religión. No, bueno, no porque me dijeron, por la tradición, por la cultura, no. Miremos qué dice la palabra de Dios, pero para eso tenemos que investigar, tenemos que profundizar, tenemos que escudriñar, tenemos que meditar, lleva un tiempo. Y esto tenemos que hacerlo. Y esto pasa, también tenemos que ver cuando vamos, que escuchamos cómo nos habla, cómo nos enseña, nos damos cuenta si realmente alguien tiene una profundidad en la palabra, qué propósito tiene, qué quiere hacer. Ahora, si nosotros estamos acostumbrados a buscar, como vos decías, la prosperidad, estamos acostumbrados a buscar lo fácil, lo milagroso, lamentablemente vamos a caer siempre en error. Pero si nosotros vamos a lo que es la fuente de vida, que es la palabra de Dios, las cosas van a ser
muy diferentes. Entonces quedamos que escudriñar significa investigar, tratar de descubrir algo, no solamente leer, no solamente conocer, no solamente oír. La Biblia dice claramente que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra. La palabra de de Dios, no cualquier palabra. Entonces quiere decir que lo que estaban, los escribas, esto que ellos tenían, la palabra que estaban escribiéndolo, que estaban viéndola ahí, lo que ellos no hicieron es meditar en la palabra y tomaban la palabra de Dios como un ritualismo, digamos así. Tal cual, un ritualismo. Quizás ellos pensaban que eso le iba a llevarle a la vida eterna, puede ser, ¿no es cierto? Exactamente, aparte también verla con un orgullo, también pues bueno, para aparentar. Jesús mismo le dijo que a ellos le encantaba orar en las plazas, en lugares, para para que la gente le diga rabí, ¿sí? Rabino, maestro, ¿sí? Que la gente, wow, qué religioso este hombre, sí, qué pulcro, qué santo, qué santidad este hombre, ¿sí? Pero no tenían ese conocimiento, ese temor a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, primeramente tenemos que creer que es palabra de Dios y leerla, estudiarla con reverencia y estudiarla para ponerle por obra y para conectarnos con Dios, para que nos transforme, ¿sí? Nos cambie. No puedo decir que yo puedo saber toda la Escritura, puedo enseñar toda la palabra, pero si mi vida es una vida de mentira, una vida de, mala, una conducta violenta, inmoral, no puedo decir que estoy con Dios o estoy conectado con Dios. No tiene nada que ver. Entonces, en esto es lo que debemos de marcar la diferencia. Yo leo la palabra de Dios porque quiero cambiar. Yo voy a la palabra de Dios porque sé que con mi fuerza no voy a poder ser la persona que Dios quiere, la que voy a encontrarme con la vida eterna. Soy un corrupto, un engañador, un estafador. No puedo soñar con tener la vida eterna. Me va a pasar como esta gente que está hablando con el dador de la vida y no lo creen, y lo acusan, y lo quieren matar, y de hecho que después lo mataron. ¿Sí? Así que, qué tremendo, ¿no? Mirá que se nos están yendo. Qué bueno que es esto, ¿no? El verdadero propósito entonces que tenían y que tenemos nosotros es que tenemos que tener es encontrar a Cristo, la fuente de vida eterna para la salvación de nuestra alma, ¿no? Tenemos que buscarle al Señor entonces. ¿Y cómo lo vamos a buscar? ¿A través de? A través de la palabra, obviamente que sí. A través de la palabra. La palabra es la que nos santifica, la palabra nos lava. Jesús dijo claramente, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, debemos de conocer la palabra. Ese es el problema que estamos teniendo, no solamente acá, es casi mundial, por eso hay tanta violencia, tanta guerra, tantas cosas, porque no escudriñamos la palabra, no la tenemos la palabra como una delicia. Y las instituciones, y agradecemos a Dios que hay tantas instituciones que luchan y hacen, invierten y se preparan para tratar de cambiar, transformar a una persona, o el servicio penitenciario que trata también de, aparte la disciplina que tiene que pagar por lo que ha cometido, tratar de transformarle para que se inserte de nuevo cuando salga a la sociedad, y vemos que fracasan. Pero si nos abocaríamos a lo que es la palabra de Dios, es la única que va a transformar, es la única que va a hacer al ser humano como el propósito que Dios le ha creado, es la única. Y es la única que nos va a llevar a conectarnos con Dios, y es la única que nos va a llevar a la vida eterna, la palabra de Dios. Margarita? Qué maravilloso que es poder escudriñar la palabra del Señor, como decís, ¿no? Bueno, ahora que la comprendo más, que es investigar y descubrir, no algo, no solamente leer la palabra, ¿no? Y meditando en esta palabra, en el versículo 40, mira lo que dice, sí. Y no queréis venir, dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida, eso se lo decía a los escribas, claro, a los judíos. Esa gente que le había salido al encuentro a él porque él sanó a un
hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, todos aquellos que no quieren venir a la palabra, no quieren deleitarse, no quieren meditar, no quieren escudriñar, lamentablemente están rechazando a la vida eterna, ¿sí? Vamos a terminar, Margarita, porque ya tendríamos que entregar, así que nos estamos despidiendo. El miércoles, Dios mediante, seguimos con esto de indagar, escudriñar lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Así que tenés medio minuto, Margarita, para despedirte, oramos y nos estamos yendo. Ahí estamos con el flyer, tenemos hablando de la palabra de Dios, ahí me lo pasó Cristian, el director, gracias Cristian. Tenemos el 13 al 15 de septiembre tenemos un retiro, ¿sí? Un retiro que todo líder, todo hombre de Dios, mujer de Dios que quiera prepararse para predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, como le llaman, ¿sí? El Ministerio Langan va a estar trabajando en esto, en estos 3 días va a ser algo intensivo y vamos a estar todos, lo organiza la Fraternidad de Pastores del Valle del Lerma. Ahí tienen un teléfono, pueden estar comunicándose o se comunican conmigo también, que yo soy parte de la comisión, soy el presidente de la Fraternidad del Valle del Lerma, así que le invitamos, va a ser una jornada impresionante, de mucha bendición para enriquecernos en la palabra de Dios. Bien, ahora sí, Margarita, nos despedimos. Seguiremos indagando cada día más, entonces la próxima semana estaremos acá presentes y bueno, te preguntaría una cosa. Amén. Dios le bendiga a todos. Nos estamos yendo, Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, te pedimos la bendición. Una vez más te pedimos, Señor, que obres en cada televidente. Una vez más te pido, Padre, que obres a los que nos siguen por las redes. Dios mío, tócales, transfórmales, cámbiales, Señor. Dios, te ruego que tú obres, extiendas tu mano para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Y amén. Nos estamos yendo. Dios te bendiga toda, pero toda la bendición de Dios. Agua de vertiente baja en sodio. Trabajamos todos los días. Haz tu pedido al 3875-749-195 y 196. Bidones de 20, 12 litros y mucho más. Agua Viday. Ofrenda de calidad. Es tan grande el orgullo que sentimos los salteños por lo nuestro que salta a la vista. Salta cuando cocinamos y salta cuando cantamos. El orgullo por lo nuestro es tan grande que siempre salta. El sabor que nos une. Todos los presentes en esta sala